llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Así voy caminando, mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Buenos días, sean bienvenidos a su programa Tiempo de Despertar. Es un gusto que estén esta mañana con nosotros. Les saludamos desde la ciudad de Morelia y al nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Tiempo de Despertar. Y tiempo de levantarse. Esperemos que nos acompañe por la próxima hora y también esperando que la paz de Dios esté en sus corazones. Ale, buenos días, ¿cómo estás? Hola Anita, muy buenos días, agradecida con Dios por su amor, por su bondad, por su gran misericordia y con un corazón alegre y expectante a la palabra que hoy tiene Dios para nosotros, que vamos a reflexionar, a meditar en esta hora, en tiempo de despertar y pues agradecida porque Dios es muy bueno con nosotros. Muy bueno, ¿verdad? Sí, mega bueno. ¿Cómo no ser agradecido, cómo no estar agradecido por esa bondad que Dios tiene para con nosotros? Porque en cada momento, en cada instante, Él nos muestra ese amor, ese cuidado que tiene con nosotros, como lo que nos estaba diciendo ahorita. Sí, así es. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, también, igualmente agradecido con Dios, pero qué rápido se pasan los días, ¿no? Es el tercer mes del año, ya avanzados los días, pero Dios aún tiene misericordia de nosotros y gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar. Así es, y estrenando
Estrenando misericordia, porque nos la renueva cada mañana. Así es. Cada mañana nos renueva su misericordia y como tú dices, es por eso que estamos aquí, porque por la misericordia de Dios. No hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada Grande es mañana. su fidelidad, dice allá en Lamentaciones, ¿no? Así es. Bueno, pues gracias a la fidelidad y a la misericordia de Dios es que estamos aquí y agradecidos y también con un corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, ¿no? Así es. Con un corazón dispuesto, pero también necesitamos tener oídos, como dice la palabra, el que tenga oídos. Que oiga. Para oír, Bueno, escuche. oídos sí tenemos, más bien escuchar. Lo que pasa es que sí oídos tenemos, pero muchas veces no ponemos atención. No ponemos atención o el corazón está tan endurecido que esa palabra no entra. Pasa desapercibida en nuestras vidas y no permitimos que penetre, que haga el propósito con el cual Dios la ha enviado y que es para salvarnos, para salvación de nosotros, para bendición de nuestras vidas. Y es importante la disposición que nosotros ponemos en nuestro corazón. Si nosotros tenemos un corazón dispuesto, esa palabra va a penetrar, va a germinar, va a crecer y va a dar el fruto, sí, el fruto para el cual el Señor la está enviando. ¿Es así? Claro que sí, efectivamente. ¿Y por qué no empezamos como cada mañana encomendándonos a Dios, Adrián? Claro que sí, Anita. Señor Padre nuestro, hoy te damos muchas gracias, Señor, por ese amor incondicional que demostraste al enviar a tu Hijo para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, Señor, porque ese era el propósito, salvar nuestras vidas, nuestras almas, Señor. Gracias te damos por ello. Hoy queremos pedirte, amado Dios, que tu hermosa presencia, tu Espíritu Santo nos dé la revelación, Señor, que la palabra que vas a hablar a través de nosotros sea de bendición para cada uno de nosotros y para los que hoy nos están sintonizando y los que van a escuchar este programa más tarde. Que esta palabra, Señor, transforme los pensamientos de cada uno, Señor, que para que vivamos una vida distinta, una vida diferente, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, hoy te doy gracias también, Padre, por cada una de las personas que nos sintonizan, Señor. Te pedimos que bendigas a cada una de ellas y suplas sus necesidades en el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Vale, tenemos un teléfono para que nuestros amigos se comuniquen con nosotros. Así es, Anita, teléfono en cabina para llamadas y mensajes de WhatsApp es el 44 36 54 66 32. Lo repito, 44 36 54 66 32. Llámenos, ya está Jenny lista y dispuesta a escuchar sus llamadas, a contestar sus llamadas o sus mensajes también. Así es, su mensaje, su saludo, su petición de oración, acción de gracias. También díganos de dónde nos está viendo, nos está escuchando. Así es. Tal vez nos escuchen en Salvatierra. Sí, yo sé que sí. Tengo fe que así es. Bueno, mándenos un saludo si nos está escuchando en Salvatierra. Bueno, en esta mañana queremos platicar un poco acerca pues, de lo que dice la palabra de Dios. Cuando nos comparten del Señor, alguna vez a todos los que estamos aquí nos han compartido del Señor, nos compartieron, gracias a eso es que venimos a su conocimiento, que nos acercamos a Él, que Él hizo su obra en nuestras vidas y está transformándonos. Sí. Bueno, ya hizo una transformación en nuestra vida, porque hay un antes y un después, pero es un proceso en el cual estamos también, un proceso que va pues paulatinamente, poco a poco. Y eso también depende de nosotros, de si nos dejamos moldear o qué tan obedientes somos o qué tan atentos estamos a escuchar la voz de Dios y no solamente a escucharla, sino también a obedecer, ¿no? Pero algún día nos compartieron, muchas veces nosotros también hemos compartido a otras personas. Y la Biblia aquí nos muestra en este pasaje que vamos a leer, ¿en qué actitud venimos a Jesús o con qué actitud nos acercamos a Él? Vemos ahí en Lucas capítulo 7, versículo 36, sale de 36 al 50, por favor. Sí. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume,
y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos aquí 2 personas, 2 personajes, por una parte Simón el fariseo, ¿no? Sí. Un hombre estudiado, un hombre pues fariseo, ¿no? Religioso, sí. Religioso, estudioso de la Torá, de la palabra de Dios que conocía, pero que este hombre se acerca a Jesús, pues no reconociéndolo como Dios, como el Hijo de Dios, se acerca a él, pues a lo mejor en actitud como se había venido viendo en otros pasajes o venimos viendo en otras escrituras que nos muestran, que los fariseos se acercaban a Jesús no porque creyeran que era el Mesías, no porque creyeran que era el Hijo de Dios. Se acercaban a él para probarlo, para provocarlo, para hacerlo caer, exactamente. Entonces vemos que está este hombre, lo invita a su casa, le abre las puertas de su casa, pero ¿en qué actitud lo invita? ¿Lo invita reconociendo realmente quién es Jesús? ¿O le invita nada más como vimos, porque era una persona popular, porque mucha gente le estaba siguiendo, porque quería escuchar lo que hablaba para estar criticando, para hacerlo caer, para simplemente para encontrar algún error y estar criticando, ¿no? Vemos el entorno en el que está, se acostumbraba en aquel entonces que cuando alguien invitaba a su casa a una persona, un invitado de honor, había un protocolo a seguir. Antes de entrar a la casa o entrando a la casa había unas tinajas o jarros con agua para lavarse los pies, porque pues venían, pues recordemos que usaban sandalias, traían los pies empolvados, sucios, entonces era costumbre el anfitrión, antes de que el invitado entrara a su casa, ofrecerle agua para lavar los pies. Le recibía con un beso, reconociendo pues que era bienvenido en esa casa, que era pues su invitado, y también se le ungía la cabeza con aceite, reconociendo pues que era su invitado, ¿no? Y vemos a Simón, que no hizo nada de esto. ¿Por qué? Porque realmente no estaba reconociendo quién era Jesús. No tenía humildad en su corazón. No tenía esa humildad o más bien lo invitó, pero como dices tú, yo veo como con soberbia, ¿no? Pues como que se quiso igualar, no reconocía a Jesús como nuestro Señor, como su Salvador, simplemente fue un invitado más. Te invito, pero como que yo veo como que había como que se quiso igualar
pues un invitado más, puede ser igual que yo, a ver qué tanto podemos platicar, pero no había esa entrega, como dices tú, no había incredulidad en su corazón porque no lo reconoció ni como el Hijo de Dios, como el Mesías, simplemente un maestro, un profeta más. Exactamente, y quería ver lo que le decía. Sí. O también simplemente para que todos vieran pues que lo está invitando, porque recordemos pues que a Jesús lo seguían sus discípulos, pero también una multitud de gente. Es que también, Anita, acerca del protocolo del que hablabas, incluso se hacía solo con las personas de importancia, pues con las personas que tenían cierta autoridad, o con por ejemplo algún otro sacerdote, o personas que estaban entre su misma ámbito de vida o aparentemente su nivel. Entonces es bien cierto, en realidad lo que estaba haciendo era pues invitarlo, pero el hecho de no recibirlo como se merecía Jesús, pues daba de qué hablar del fariseo, que en dado caso lo que estaba haciendo era pues menospreciar a quien estaba invitando. No lo estaba, como tú dices, los invitaban a los que ellos consideraban que estaba a su nivel. Sí. Pero no le estaba dando la importancia, la reverencia que realmente su invitado merecía. Lo estaba pues haciendo sentir menos, o lo quiso hacer sentir menos, probablemente. Y por otro lado vemos a esta mujer, una mujer, llaman ahí pecadora. Probablemente se haya dedicado a la prostitución. ¿Por qué se dice esto? Pues porque más adelante dice que ella enjugaba los pies con su cabello. Y recordemos que en aquel entonces no era lícito a las mujeres traer el cabello descubierto. Una mujer que traía la cabeza descubierta o el cabello suelto era porque se dedicaba a esto, sí. Pues. Entonces probablemente haya sido eso, o algún pecado de este ámbito que era muy señalada. A lo mejor no estaba casada, pero era una mujer señalada. Su pecado era público, porque aquí lo dice, era una mujer pecadora. Entonces dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Probablemente esta mujer ya había escuchado a Jesús. Primeramente, había escuchado de Jesús, pero también había escuchado las enseñanzas de Jesús y las predicaciones de Jesús. Porque esta mujer ya había escuchado de la palabra. Sí. Esa palabra ya había hecho algo, ya había penetrado en su corazón. Entonces, al escuchar a esta mujer que Jesús estaba ahí, fue. No le importó que fuera señalada, no le importó que la corriera, no le importó nada. Ella se acercó a Jesús. ¿Había muchas adversidades? Sí, muchas adversidades. Sin embargo, ella se acercó. También se dice que en aquel entonces, cuando invitaban a alguien importante también a su casa, la cena o la comida la hacían en el patio. Esto para que las demás personas vieran, ¿no? Porque muchas personas se quedaban ahí pues fuera viendo o escuchando lo que estaban hablando. Obviamente los que estaban fuera no podían participar de esta plática ni de la cena, pero ellos estaban viendo. Entonces, pues las personas que no estaban invitadas tenían acceso hasta cierto lugar. Recordemos también que antes las mesas no eran como son ahora, ¿no? No se sentaban en sillas. Las personas en aquel entonces se sentaban en el piso, a lo mejor en cojines o en alguna alfombra, y se sentaban con los pies hacia atrás, recargados ellos sobre su brazo izquierdo, me parece. Entonces ellos estaban ahí en la mesa y dice esta mujer tenía una gran necesidad. No le importó que la corriera, no le importó que la señalaran, porque obviamente no era una mujer bien vista, ¿no, Adrián? Pues sí, obviamente lo dice la palabra, ¿no? Dice que era una mujer pecadora, y ya cuando la palabra lo dice es por alguna razón, no es... incluso, fíjate que en la mayoría de las ocasiones, bueno, no es en la mayoría, en todos en realidad, porque la palabra de Dios lo dice que somos pecadores.
por eso estamos separados de la gloria de Dios. Entonces no hay tanta diferencia entre esa mujer y muchos, incluso de nosotros, ¿no? Pero ciertamente ahora lo reconocemos, pero sí, en aquel entonces era muy señalado, porque era, los fariseos decían, yo no peco, yo no esto, yo cumplo con la ley, yo esto y el otro. Ustedes son pecadores. Sí, esa es la problemática en realidad, Anita, que por ejemplo el caso del fariseo, todo este protocolo que hacían al invitar, al salir, no adentro de la casa sino afuera, pues era para que fueran vistos, era para llamar la atención, era para hasta cierto punto pues algo no sé, que llamara pues la atención de las demás personas para sentirse importantes, para dar importancia a lo que ellos estaban haciendo. Y en realidad esta mujer cuando se acerca a Jesús, sabiendo lo que era precisamente, sabiendo la carga que traía, el peso, incluso el señalamiento, porque como dices, si de antemano no traía cubierta la cabeza, pues era por alguna razón evidente y que se hacía notar ante las demás personas, y obviamente pues era muy señalada. Entonces el punto es de que ella todo esto que traía cargando, que traía de peso, que le impedía acercarse a Jesús, lo hizo a un lado, sabiendo que si se acercaba, si tenía ese encuentro con Jesús, algo iba a resultar a consecuencia de que había escuchado ya, porque dice que ella sabía, al saber que Jesús estaba a la mesa. O sea, ella ya había escuchado, y ya sabía quién era Jesús, probablemente hasta ella ya había escuchado sus sermones, había ido a sus enseñanzas, ella ya sabía. Y es aquí la importancia de nosotros compartir de Jesús, de compartir la palabra de Dios, de compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de no quedarnos callados. Dice allá la palabra en 2 de Timoteo 4:2, ¿la tienes, Ale? No, pero ahorita. Es 2 de Timoteo. Ajá, 2 de Timoteo 4:2. Ajá. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nos dice el apóstol Pablo aquí, le dice a Timoteo y también a nosotros, ¿no? Sí. Que predique la palabra en todo tiempo, que insista, que inste y que a través de esta palabra, ¿no puedes volver a leer? Sí, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A través de la palabra, pues vamos a tener enseñanza, vamos a tener reprensión también muchas veces. También esta palabra muchas veces nos va a redarguir. Y nosotros, la necesidad que hay, ¿sí? Vemos la necesidad que hay afuera y no podemos quedarnos callados. Es un mandato que Jesús nos ha hecho, que nosotros compartamos de las buenas noticias, que vayamos allá afuera y les digamos que si hay esperanza, que si hay salvación, que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz, pero nosotros tenemos que reconocerle. Y es lo que hizo esta mujer. Alguna vez escuchó de Jesús, pero no solamente escuchó, sino que ella fue más allá. Sí. Se atrevió a ir a buscarle a pesar de las adversidades. ¿Cuántas veces a nosotros nos invitaron? O muchas veces nosotros invitamos a alguien y nos dicen, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que tengo que trabajar esto. Muchos pretextos ponemos, ¿no, Ale? Sí, siempre, yo recuerdo que cuando a mí me hablaron de Cristo siempre había algo más importante, pero era ese paso que no quería yo dar. Esta mujer vemos que a pesar de las consecuencias que pudiera ella haber tenido a causa de su condición, el acercarse a Dios, fue más la necesidad en su corazón que ella sentía de acercarse a Él, de estar con Él, de, como dice, de ungirle, ese agradecimiento en tu corazón, que a ti no te importa lo que pueda pasar. Esa gran necesidad que ella tenía de estar cerca de Jesús. Ese amor con el que le ungía sus pies, se los enjugaba con sus lágrimas, no habla más que de que era mayor su necesidad de Jesucristo, de Jesús, que los problemas que ella pudiera tener o las consecuencias que pudieran darle a causa de... Y es que ella llevaba una gran necesidad, sí. Tenía una gran necesidad y sabía que solamente acudiendo a Él la podía
la podía suplir. Sí. Y ella dice ahí en el versículo 37, dice, trajo un frasco de alabastro con perfume. Traía un frasquito con perfume, algo caro. Sí. Trajo lo mejor que ella tenía, sí. Porque reconocía a quién iba a ver. Exacto. Reconocía a quién iba a buscar, a Jesús. Y dice en el versículo 38. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Dice, estando detrás de él, detrás de él a sus pies, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies. Esta mujer se atrevió a entrar, no solamente se quedó ahí fuera en el patio, se atrevió a ir ahí donde estaba Jesús, se acercó a él, venció esta barrera. Entonces ella, al estar ante Jesús, reconoce ante quién está. Obviamente ella traía una gran carga, sí, pero ella se acerca a Jesús. Y al estar ante su presencia, ella empieza a llorar. Es inevitable, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a llorar? Yo me imagino, porque ella reconoció la carga que traía, la necesidad que traía, el pecado que traía, pero reconoció también a quién estaba. Y es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, al momento en que el Espíritu Santo nos pone en nosotros esa convicción de pecado, pero nosotros nos acercamos a Dios, no nos queda más que pedir perdón. Sí. Y cuando Jesús nos perdona, hay en nosotros esa necesidad de llorar. ¿Por qué? Por el perdón que Dios te está dando, porque sabes lo que Jesús o Dios está haciendo en tu vida. Está perdonando toda esa carga. Dice allá en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esta mujer se acercó con una gran carga, pero se acercó a quien la podía dar ese descanso, ¿no? Descanso, sí. Y además viendo la actitud de uno y de otro, ¿no? La humildad también con la que se acercó esta mujer. Dice que Dios no desprecia un corazón humilde y contrito y humillado. Contrito y humillado, exactamente. Y qué importante, ¿no? También hacer ver que aunque nosotros hayamos cometido muchos errores, para Dios no hay nada imposible, y Él perdona cada una de nuestros pecados, porque ciertamente somos pecadores y hacemos cosas erradas, algo que pues sí le desagrada a Dios, pero en realidad cuando nosotros tenemos esa humildad de reconocer que tenemos esa necesidad de perdón, esa necesidad de justificación, pero también esa necesidad de paz en nuestras vidas, porque es precisamente, dice allá la cita de Mateo, dice que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 11:28, y que vamos a hallar descanso y vamos a hallar paz también a consecuencia de ir a ese encuentro, de entregarle nuestros errores, de entregarle también todas nuestras cargas. También dice que vamos a encontrar paz. Y qué necesidad, más bien cuánta necesidad hay, ¿no? de paz en este tiempo. Pero a muchas personas, incluso en un tiempo, pues a mí me costaba mucho trabajo, y lo que menos quería reconocer era eso. Sí, que tenían necesidad de un Salvador, tenían necesidad de entregar todo lo que yo traía, y incluso esta mujer eso fue lo que hizo. A través de sus lágrimas, a través de enjugar sus pies con ese perfume, eso fue lo que hizo esta mujer. Simplemente, si te fijas, incluso creo que no le dijo ninguna palabra, no le dijo perdóname, no le dijo nada, o sea, simplemente descargó todo lo que ella traía a través de sus lágrimas. Y yo creo que es lo único que dice Jesús, ¿no? Ven a mí, tú descárgate aquí, que yo estoy para ayudarte, para apoyarte. No le dijo ella nada, aún ninguna palabra, ni Jesús le había dicho aún, tus pecados te son perdonados, pero ella ya había reconocido ante quién estaba. Sí. Ella ya había reconocido que Él le podía perdonar sus pecados. Ella se había arrepentido, sí, porque al estar ahí llorando es porque ella... Hay un arrepentimiento genuino. Entonces, aún Jesús no le dice públicamente,
pero yo creo que ya le había perdonado sus pecados. Y entonces también vemos, como tú dices, una actitud de humildad, pero también al ella estar besando sus pies, al estar ella llorando y derramando sus lágrimas sobre sus pies y enjugándolos con el alabastro, ungiéndolos con el alabastro, con este perfume, que era lo que estaba haciendo esta mujer. Adorando. Estaba adorando a aquel que le había perdonado, a su Dios, a su Señor, a su Salvador. Y es algo que tenemos que hacer nosotros, adorarle, reconocer quién es, lo que ha hecho en nuestras vidas, y como agradecimiento lo mínimo que podemos hacer es adorarle. Esto porque lo amamos. Así es. Le servimos, le adoramos. Y porque también, bueno, está más adelante, pero también ella sabía cuánto le había perdonado. Exactamente. Cuántas cosas le había perdonado y estaba agradecida. Estaba muy agradecida y lo hemos vivido en su momento. El pecado no es impedimento para que nos acerquemos a Jesús, incluso es la mayor razón para que nos acerquemos a Jesús, porque de esa manera, acercándonos a Jesús, nosotros vamos a ser limpios de nuestros pecados y libres de nuestros pecados también. Y hay otra gran cosa de la cual estabas comentando, Anita. Sale ese agradecimiento de nuestro ser que viene a través de ese perdón, porque realmente pues son muchas las cosas que el Señor, que Jesús nos perdona, y de esa manera es como nosotros también demostramos ese agradecimiento. Así es. Adorándole. Bueno, pero nos están mandando una pausa, no le cambie, continúe con nosotros. Esto es Tiempo de Despertar. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor. Te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, Estás en Stereo Life, la radio que te inspira a ser la mejor versión de ti mismo. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos.
Continuamos, queridos amigos, en este su programa Tiempo de Despertar, y qué gusto que continúe con nosotros en esta hermosa mañana de miércoles, y esperando que la paz de Dios esté en sus corazones, ¿no, Ciale? Así es, encomendando al Señor nuestro camino, confiando en Él y Él hará. Así es. ¿Tenemos saludos? Así es, Anita, saludamos con mucho gusto a Joana Espinosa, a Martita López, que ya se despertó, a Héctor Cruz, que nos escucha desde Tijuana, a Héctor Hernández, a Lucy Zavala, a Carmen Rodríguez, a Felipe Álvarez, a Lázaro Vega, a Shalom Yetzabel Moya, a Carmelita López, a Ani y a Avi, también a Isabel García, que ya se despertó. También saludamos a Marinés Villegas, a Ángel Sotero y a su esposa Ofe Cortés, a Rosalí Delgado, a Blanca Ayala, a Elvia Almazán, a Antonio Castro y al licenciado Hugo Chávez. También saludamos con mucho gusto a Joaquín Urrutia y a todas las personas que laboran en los diferentes hospitales de aquí de Morelia o donde nos escuchan en algún otro lado. Un saludo y Dios bendiga sus vidas. ¿Tenemos más saludos, Adrián? Sí, claro que sí. Saludos para Sara Ramos, para Evangelina Robles y Carlos Damián, también para Sandra Zúñiga, Virginia Vázquez, para Juan Luis Tena, para el doctor Martín Solís, Berta Silva, para Estefany Alredondo, también para Marifer Díaz, Margarita Flores, también para Pedro Ramírez, para la maestra Rosalba y su hermana Ale Olvera, también para Ricardo Valencia, para María Guadalupe Gómez, Guadalupe Espinosa, también para la familia Huerta Ramírez y para Inés García. ¿Tienen más saludos, Ale? Sí, también saludamos con mucho gusto a Ryan desde Damasco, Siria, a Liliana Canales desde Florencia, Italia. Hermoso programa, yo soy como esa mujer rendida a su presencia. Ay, gloria a Dios. Ya somos tres. Ya somos tres, Liliana. Saludos hasta Florencia. Saludamos también a Leo Yao desde Shenzhen, China, a Eine Ni desde Hanoi, Vietnam, a Adriana Faid desde Londres, Inglaterra, a Patricia Silvani desde Florencia, Italia, y al pastor Euseo Kim desde Busan, Corea del Sur. Nos dice: la paz de Dios esté sobre ustedes, mis amados. Amén. Gracias, pastor. Igualmente, Dios está con nosotros. Y hablando muy claramente, agradecidos con Dios por su gran misericordia y porque al Señor le ha placido pues bendecirnos, bendecir sus naciones, bendecir el lugar donde estamos, y pues creemos con todo nuestro corazón lo que el Señor está haciendo y lo que hará. Así es. ¿Cuántas cosas todavía faltan? Así es. O sea, nos sorprende. Sí, claro. Nos sorprende y nunca deja de sorprendernos Dios, pero ¿cuántas cosas todavía nos faltan? Dijo el salmista: grandes y maravillosas son sus obras. Así es. Y no podemos callar. Si nosotros callamos, las piedras hablarán, pero no estamos dispuestos a callar. Vamos a contar y a cantar las maravillas del Señor. Así es. Bueno, y estamos hablando sobre la actitud con que nos acercamos a Jesús. Vimos la actitud con la que esta mujer, a la que llamaban pecadora, a esta mujer con una gran necesidad se acercó a Jesús. Arrepentida, reconociendo quién era Jesús y derramando su corazón delante de él, alabándole, adorándole, reconociendo quién era. Pero vemos la otra parte, vemos al hombre que lo invitó a su casa. Esta mujer no lo invitó, esta mujer se atrevió a ir, sí. Esta mujer no era invitada. No fue invitada, así es. Pero esta mujer reconoció el tiempo y supo conocer el tiempo de su visitación. Entonces se acercó, no se quedó ahí, rompió toda barrera, porque recordamos también que no le era lícito tocar a un hombre, no le era lícito tocar pues mucho menos al invitado de honor. Uh-huh. No le era lícito tocarle los pies, mucho menos soltarse ella el cabello para secarle los pies con su cabello, para enjugárselo con su cabello. Eso no, era mal visto. Sí. Y todos los que estaban alrededor estaban criticando. La estaban juzgando a ella, pero también a Jesús, sí, porque permitía esto. Y vemos la actitud y lo que dice aquí de Simón, en el capítulo 39. Uh-huh. Dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Muchas veces nos comparten de Jesús, vamos a la iglesia,
muchas veces nada más lo que hacemos es un cambio de religión, pero nunca hay una conversión realmente o hay ese encuentro genuino con Jesús. No hay un arrepentimiento. No hay un arrepentimiento, simplemente, pues ok, pues sí me gusta acá, o sí me gusta cómo predican o lo que predican. Me hace sentir sí, bien la palabra. Pues voy acá también, y a lo mejor van, y a lo mejor solamente también porque los invitan o porque muchas veces les dicen tienes que ir. ¿Y a qué van nada más? A estar juzgando, a estar criticando, a estar... O muchas veces sí hay ese encuentro con Jesús, sí hay esa conversión, pero ¿qué pasa? Que descuidas esa presencia de Dios, que descuidas esa relación, esa amistad, y te vas enfriando. Tu corazón se va cauterizando, tu corazón se va endureciendo al punto de en que dejas de sentir la presencia del Espíritu Santo, dejas de ir a buscar a Dios y ya realmente sí sigues siguiendo la iglesia. Pero ¿a qué vas? A juzgar, a criticar. Y muchas veces sí decimos, sí voy a invitar a esta persona o lo que sea, o voy a compartir, o que más personas vengan al conocimiento de Dios. ¿Y qué hacemos cuando las personas van con una persona a lo mejor que llega tatuada, una persona que pues a lo mejor tiene esa gran necesidad de Dios y se acerca, pero a lo mejor no va vestida de la manera adecuada, o no sé? ¿Qué es lo primero que se hace? Muchas veces juzgamos. Muchas veces en vez de recibirlos con los brazos abiertos y mostrarles el amor de Dios, nosotros mismos estamos ahí rechazándolos y haciéndolos sentir incómodos en ese lugar. En vez de hacer que ellos se sientan en familia, obviamente el Espíritu Santo va a hacer su obra. Sí. Y Él les va a convencer de lo que tienen que dejar y lo que tienen que cambiar. Pero si nosotros primeramente ponemos esa barrera o les hacemos caras o los incomodamos, lo que vamos a hacer es que ellos se alejen o que no se acerquen. Entonces es muy importante cómo nosotros nos comportamos ante las personas que vienen o qué imagen estamos dando. Sí, que no seamos unos fariseos. Así es. Porque también dice aquí, él está dudando hasta de Jesús. Sí, exactamente. Él duda de que, pues, lo dice muy claro, si fuera profeta, si supiera, está diciendo, si él supiera, no permitiría que esta mujer se le acercara. En pocas palabras, es que en realidad ese fariseo pues no tenía ni la más mínima idea de quién era Jesús, ¿no? Porque si te fijas le está diciendo si fuera profeta, en realidad no le está diciendo, no sabe, no tiene la revelación de quién es Jesús, de quién es Jesús, porque él no le dice si en realidad fuera el Hijo de Dios, digamos, de alguna manera. Está diciendo, si este fuera profeta, a lo mejor sabría de qué mujer se le está acercando. Entonces, en realidad, el pobre fariseo, pues no sabía ni a quién había invitado incluso. No, pues como dijimos al principio, él lo invitó porque, pues para ver qué sacaba de ahí o hacer lo que... Para quedar bien también. Sí. Sí. ¿No? Y algo interesante también, ¿no? Fíjate que a veces suele suceder que cuando una persona... Ya dijimos, ¿no? Y la palabra de Dios lo dice, que todos somos pecadores y que necesitamos de salvación, necesitamos de un Salvador. En el momento en que nosotros nos acercamos a ese Salvador, suele suceder que el enemigo trabaja a través de muchos también, incluso no solo sino hasta con familia, y te empiezan a señalar. Y cuando hay esa transformación, cuando tú fuiste con ese corazón rendido a los pies de Jesús, entregaste todas esas cargas y hay esa transformación, porque obviamente hay un cambio, muchas veces suele suceder que empiezan también esas críticas, ¿no? Y lo primero que quieres hacer pues es compartir, porque sientes esa pasión de compartir a las personas lo que Jesús hizo en tu vida, cuando tú rendiste tu vida o te rendiste a Él. Y tienes ese primer amor, ¿no? Por eso dice que le estaba adorando, por eso dice que lo enjugaba sus pies con el perfume y con su cabello lágrimas, y con las lágrimas. Y tienes esa pasión por decirle a las demás personas, ¿no? De que, oye, Jesús hizo esto por mí, te invito, ven. Oh, pues tú, ¿a poco tú? ¿Cómo eras? No, muchas veces, Adrián, pues ya de ahí no quieres salir. Ya empieza la crítica, te empiezan a juzgar
Y lo que tú quieres es que todos, especialmente tu familia que amas, sientan y experimenten lo que Jesús ha estado haciendo en tu vida. Porque en este pasaje donde dice, y si dice, si fuera profeta conocería qué clase de mujer es quien le está tocando, que es pecadora. Sí. Y así suele suceder, ¿no? Vas y le dices, oye, ¿sabes qué? Conocí, vente, te invito, mira, él perdonó, él me ayudó, tengo paz. Pues tú, ¿de dónde me saliste? Sí. Salen los jueces, ¿no? Si yo contara, a mí una vez me comentaron, muy cierto lo que dice Adrián, lo viví. A mí me dije, bueno, no me lo dijeron a mí directamente, pero le dijeron a un familiar, no, pues que Hannah, que ya es cristiana y que si yo te contara, yo creo que el pastor no sabe todo lo que ella era. Y dije, pues sí, pero pues si lo sabe Dios. Exactamente. Lo que más importa es que lo sepa Dios. Dios sabe de dónde nos sacó. Exactamente. Y pues no estamos orgullosos de eso, pero sí estamos agradecidos porque nos sacó de ahí. Así es. Y es motivo para adorarle, para glorificarle, para servirle, pero también para compartir, porque también compartiendo es una forma de servirle y de mostrarle nuestro amor. Y vemos que van a salir, ¿no?, los jueces, aquellos que te van a juzgar, aquellos que van a decir, como dicen, cómo eras y todo, y aquellos que se van a querer sentir mejores. Porque vemos aquí que él sentía que él no tenía pecado y que la otra sí era pecadora, ¿no? Y entonces Jesús, sabiendo lo que estaba pensando, porque Jesús sí sabía, le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál de ellos le amará más? Ciertamente no teníamos con qué pagar. Sí. Y Dios lo sabe. Dios lo sabía, Dios lo sabe, que no teníamos con qué pagar lo que nosotros debíamos. Y Él, por amor, decidió ir a esa cruz a pagar lo que nosotros debíamos. Porque solamente lo podía hacer. Porque ciertamente éramos deudores. Ciertamente es una realidad. Por eso dice que habían 2 que debían. Nosotros ciertamente debíamos, ¿sí?, pero nos fue perdonado. Exactamente. Y le dice aquí, ¿a cuál de ellos amará más? Y dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Sí. Entonces vemos, como dice Adrián, todos debíamos. Dice Romanos 3:23, sale. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Así es, todos. Y todos, sí. todos. El único que no pecó aquí fue Jesucristo. De ahí en adelante todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo, Cristo vino a pagar lo que nosotros debíamos para reconciliarnos con el Padre y así poder acercarnos a Él, ¿no? Sí. Y vemos aquí, también nos muestra que muchas veces, ¿no?, pensamos así como que muchas veces pensamos que el pecar o el ser pecador es tener pecados grandotes, como decíamos antes, sí, ¿no? El matar, el fornicar, el adulterar, el robar. Y muchas veces decimos, yo no necesito, yo soy buena persona, yo no mato, yo no robo, yo no ando de fornicario. Pero aquí dice, yo no le hago mal a nadie. Exactamente, no me meto con nadie. Pero aquí dice, todos necesitamos. Sí, de hecho, por eso dice, un acreedor tenía 2, el uno le debía poquito, digamos, pero le debía, y el otro debía más, igualmente le debía. Era deuda. Es deuda. Y aunque uno debía poquito, no tenía para pagar. Exacto. Y no podía pagar. Sin embargo, le perdonó. Entonces, aquí realmente nos dice el Señor muchas veces, aquel al que más se le perdona es el que más ama, porque reconoce realmente de dónde le sacó, la necesidad que tenía, reconoce todo lo que Jesús hizo por él o por esta persona o lo que hizo por nosotros, de dónde nos sacó, dónde estábamos sin él, cómo estábamos sin él, mas sin embargo él por amor pagó y nos sacó de ahí.
cambió nuestra vida, ¿no es así? Claro que sí es, y efectivamente, como dice Anita, reconocer que nosotros, aunque ganáramos fuera, en nuestra posibilidad pudiéramos ganar todo el planeta Tierra, si ustedes quieren, incluso como estos hombres que ya están queriendo conquistar la luna y demás y haciendo cosas fuera, ni aún así, si nosotros pudiéramos ganar todo eso, ni aún así pudiéramos pagar nuestra deuda, porque es impagable, y el único que pudo pagar esa deuda fue Jesucristo por ese gran sacrificio que hizo. Y si nosotros reconocemos que no podemos de ninguna manera pagar esa deuda que Jesús ya pagó, yo creo que nuestro agradecimiento va más allá de simplemente decirle gracias. Obviamente sí le agradecemos, pero le agradecemos con una acción, con la acción de adorarle, con la acción de invitarlo a nuestra familia, de invitarlo a nuestro trabajo, de invitarlo a todas nuestras actividades, y darle, dice su palabra, que necesitamos darle la gloria de vida a su nombre. Entonces, de esa manera no estamos pagando, obviamente, porque como estamos diciendo, no podemos, pero reconocerle es una manera de agradecer lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Exactamente. Es una forma de, hacemos, como lo menciona Adrián, hacemos cosas o hechos por agradecimiento, por amor. Cuando reconocemos, como esta mujer, toda nuestra carencia, nuestra necesidad, de que Él pagó por nosotros, todo lo que está haciendo, la transformación tan grande que nuestro Señor Jesucristo hace a través de su Espíritu Santo cuando uno le reconoce como su Señor y Salvador y tiene la humildad de acercarse y decir, te necesito, soy pecador, no porque no robe, no tome, no hurte. Somos pecadores, lo dice la palabra, y necesitamos tener esa humildad de reconocer que necesitamos de un Salvador, que necesitamos que Él nos ayude en nuestras vidas, porque también estamos diciendo, no fallamos, no soy pecador, ahí ya estamos fallando porque estamos mintiendo, y la mentira también el orgullo, la soberbia es un pecado. Entonces hay que reconocer con humildad, y cuando reconocemos, cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, hay un agradecimiento, como dice Adrián, sí agradecemos de palabra, de todo, pero es más de palabras, sino con hechos, con amor. Le servimos, queremos compartirle a todo el mundo, queremos, como mencionaba en alguna ocasión nuestro pastor, que la pastora Connie quería abrazar a todos. Es ese amor que uno siente, y a mí me pasa lo mismo, que siente uno esa necesidad de compartir y de hacerle saber a la gente lo que Dios hizo con nosotros. Que prueben y comprueben que si ellos reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, que lo confiesen y experimentan esa comunión con Él, esa relación con Él, pues nuestra vida va a cambiar. Exactamente. Totalmente. Quieres que todo el mundo lo viva, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Y dice el versículo 44, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le ha perdonado poco, poco ama. Como dijimos en un principio, había un protocolo para recibir al invitado. Y Simón no lo hizo. Muchas veces nosotros descuidamos esa relación que tenemos con Jesucristo. Dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la Biblia y nos vamos enfriando. No le damos la importancia o la reverencia que realmente Él merece. Entonces, esto hizo Simón, invitó a Jesús, pero no hizo lo que debía de hacer. No le dio agua, para lavarle los pies, no le besó en señal de que era bienvenido a su casa, no ungió su cabeza. Y muchas veces nosotros vivimos, como dije hace rato, una religión, pero nos olvidamos de tener esa relación con Jesucristo. Y como tú dijiste hace rato, Adrián, esta mujer estaba en su primer amor. ¿Y qué pasa muchas veces?
recibimos a Jesucristo, estamos en ese primer amor, queremos compartir a todo mundo y estamos contentos, como lo que acabas de decir tú. Pero cuando se descuida esa relación, dejamos ese primer amor y se enfría todo. Entonces dejamos de hacer aquello que necesitamos. Y acabas de decir una palabra clave, ¿no? El descuido. Y precisamente es eso lo que el autor de Hebreos nos dice. No descuidemos esa salvación tan grande. Y eso nos lleva también a lo que tú estás comentando, a dejar de leer la palabra, a dejar de orar y sobre todo a dejar de congregarnos. Esos son puntos importantes en los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque en el momento en que empieza uno a decir, bueno, mañana leo, hoy estoy cansado, hoy ya vengo bien cansado y Dios sabe que vengo fatigado de mis actividades o cualquier cosa, ¿no? O que le damos más importancia a otras. El hecho de, por ejemplo, una visita familiar y no le damos la importancia o la prioridad a congregarnos. Es día de congregación y ¿sabes qué? Pues tengo visita, híjole. Bueno, hoy que me la perdone, pues Dios sabe, ¿no? Entonces, todos esos detalles van influyendo y van haciendo que se vaya enfriando la persona y que vaya viendo ese descuido del cual tú estás diciendo, Anita, acerca de también lo que dice el autor de Hebreos, que no descuidemos en el momento en que nosotros le tengamos ese cuidado a la presencia del Señor en nuestras vidas, de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese primer amor pues no va a dejar de seguir siendo el primer amor. Así es. Exactamente. Y vemos que todo lo que este fariseo o esta persona no hizo, esta mujer, sin que nadie se lo dijera, lo hizo por amor, por agradecimiento, porque está enamorada de Jesús, ¿no? Sí. Y vemos allá en Apocalipsis 2 del 4 al 5, Ale, si lo tienes. 2. Ajá. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Nos ha dicho el Señor, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda primeramente de dónde te sacó Dios. Sí. Recuerda lo que Dios hizo por ti, ese enamoramiento que tenías, esa pasión que tenías por o más bien es eso, Anita, que nosotros recordemos a qué punto llegamos cuando nosotros reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y a dónde nos llevó Jesús después de que estábamos allá abajo, a qué grado nos llevó, y recordar cuando es como una gráfica, ¿no? Está el pico más alto, a eso se refiere, a qué lugar te llevó y hacia dónde vas. Sí, recuerda a dónde te llevó, a qué altura te llevó, a qué pasión, a qué amor, a qué adoración, a qué agradecimiento te llevó. Y recuerda, y te dice, recuerda también qué es lo que tú hacías. Sí. Así es. En ese momento. Sí. Y vuélvete a esas primeras obras. ¿Qué hacías? Pues adorar. ¿Qué hacías? Leer la Biblia. Leer la palabra. Congregarte. Lo que querías era estar con Él el mayor tiempo posible. Todo el tiempo hablabas de Él. Todo el tiempo querías compartir. Todo el tiempo estabas platicando con Él. Vuélvete a esas primeras obras. Nos dice, que nos volvamos. Vuélvete. Y no es si quieres. Es un mandato. Y entonces, pues esta mujer estaba enamorada. Sí. Y Él nos dice que nosotros tenemos que volvernos a ese enamoramiento, reconocer todo lo que Jesús ha hecho y que es por fe. Vemos aquí más adelante que le dijo, y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Como dije, no se lo había dicho antes, pero ahora se lo está diciendo. Pero ella ya tenía esa convicción de pecado, ella ya estaba arrepentida, ella estaba reconociendo, ella ya había sentido ese perdón, ese amor a Cristo, no sintió ese rechazo de, hey, no me toques, sí. Hey, aléjate de mí, tú eres pecadora. No, ella sintió ese amor, ese abrazo que Jesús la recibió, porque no la rechazó. Y aquí se lo confirma, tus pecados te son perdonados.
Obviamente los que estaban ahí se escandalizaron, ¿no? Porque, uy, ¿quién es este para perdonar? Sí. Pero esta mujer cambió su vida. Pues No, es precisamente, estos hombres se escandalizaron porque no sabían quién era Jesús. Ellos no tenían la revelación, ellos no le habían reconocido, ellos no habían tenido la humildad que esta mujer había tenido. Y algo muy importante, Anita, a Jesús le agradó lo que esta mujer hizo. Exactamente. A Él le agradó y debemos de cuidar eso. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué actitud estoy tomando? ¿Le agrada a Dios o no? Incluso lo dice al final, perdón Anita, a lo mejor tenías eso, pero dice Hebreos 11:6, dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y esta mujer tuvo la fe. Es exactamente lo que ella tenía, esa mujer, fe. Sí. Le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Y vemos que dice allá en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, Para que nadie se gloríe. no por lo que tú hagas o por lo que, no, es simplemente por la fe, por creer en Jesucristo y arrepentirte de esta vana manera de vivir. Y pues se nos ha terminado el tiempo, queridos amigos, el Señor nos está hablando. Si has dejado ese primer amor, volvernos a esas primeras obras, volver a enamorarnos, volver a buscar a Jesús con esa pasión que se tenía antes, porque necesitamos ese fuego en nuestro corazón. Necesitamos buscarle de todo corazón y si tú aún no das ese paso de fe, pues es el momento, querido amigo. De verdad no lo dejes para mañana. El Señor nos está hablando del día de hoy. No sabemos si hay un mañana, pero el hoy lo tenemos. El presente es un regalo que Dios nos da el día de hoy. No dejes pasar esta oportunidad. ¿Y por qué no oramos para despedirnos? Amado Señor, te damos gracias por esta palabra, mi Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú nos has hablado. Quita, Señor, del corazón de nuestros amigos toda palabra que no venga de ti, Señor. Toda palabra que sea de humana sabiduría. Y sella en su corazón, Padre bendito, toda tu palabra, Señor, revélala. Y que esta palabra cumpla el propósito con el cual tú la has enviado, Padre bendito. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos, Ale. Que tengan un excelente, muy bendecido día. Pues Dios nos está hablando, queridos amigos y amigas, fuerte y claramente. Volvámonos a ese primer amor, enamorémonos cada día más de Jesucristo, apasionémonos por Él y compartamos, porque es bien importante el que uno comparta lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, pues te esperamos en Fuente de Vida. Mañana tenemos reunión. Hoy a las 6 de la tarde seguimos orando. La iglesia está abierta, las puertas de la iglesia Fuente de Vida están abiertas para todo aquel que quiera unirse a la oración, al clamor que tenemos a las 6 de la tarde. Y mañana también los esperamos a nuestro servicio Jueves de Milagros, 6 de la tarde, Calzada La Huerta, 2273, Fraccionamiento Los Pinos. No faltes. Adrián. Pues sí, dice el Salmo del cual, Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Dios no te va a rechazar aún hayas hecho lo que hayas hecho. El Señor te bendiga. Así es, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar si tú te arrepientes y te acercas a Él con humildad, con un corazón humilde, contrito y humillado, y reconociendo que Él es Jesucristo, que Él es Dios y que Él tiene el poder para perdonarte. No nos queda más que decirle que si Dios ha puesto en su corazón el deseo de bendecir este programa, hágalo, que Dios le recompensará rica y abundantemente. Y mientras tanto, háganos un favor. Sonría, porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Nos vemos. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.